buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos una vez más a este estudio bíblico. Tengo el privilegio nuevamente de poder compartir con ustedes en esta tarde, ya que Alberto, nuestro pastor, se encuentra realizando un curso por estos días, por esta semana en la escuela bíblica, así que me pidió si podía compartir con ustedes, por supuesto, una bendición. Así que los invito a inclinar sus rostros, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y a pedir que Él nos pueda hablar por medio y a través de su palabra. Inclinemos nuestros rostros y demos gracias a Dios. Padre, en esta tarde te agradecemos por tu amor, por tu fidelidad y por este tiempo maravilloso que nos das para poder estudiar tu palabra. Muchas gracias por el privilegio que me das de poder compartir con mis hermanos esta enseñanza especial, un estudio diferente. Te pido que tú puedas hablar a nuestras vidas y corazones, puedas sacar en estos momentos cualquier distracción que pueda haber y que quiera tal vez desenfocarnos de lo que tú nos quieras enseñar en esta hora. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, por favor. Oramos pidiéndote que tú puedas estar ayudándonos para mantenernos firmes en la comunión en este tiempo y que tú puedas darnos un consejo a cada uno de nosotros de lo que necesitamos escuchar en esta tarde. Muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu fidelidad y pedimos en esta hora tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía, hoy tenemos un estudio especial. Vamos a ver un tema que es un tema que muchas veces tiende a confundir por lo que significa, porque no tenemos bien claro de qué se trata. Lo que hoy vamos a hablar es de la doctrina del pecado o lo que la Biblia nos enseña con respecto al pecado. Nosotros siempre pensamos que pecado es como hacer algo, cometer algo o bien ir en contra de normas preestablecidas, pero vamos a ver que en realidad pecado es mucho más allá que eso y honestamente nosotros deberíamos preocuparnos cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos carnales para tener ciertas acciones que muchas veces a nosotros lo que nos produce es como alejamiento de Dios. Entonces, les invito a abrir sus Biblias primero como introducción. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que el problema del pecado no lo creó Dios, no es Dios el que creó el pecado. Ya que el pecado o su palabra, mucha gente piensa que la Biblia dice que tal o cual cosa es pecado, que nosotros no debemos de hacer o no hacer ciertas cosas porque si no es pecado. Pero el problema o el tema del pecado es mucho antes de que la Biblia existiera, porque el problema del pecado está en el corazón de las personas y la Biblia fue escrita mucho tiempo después de que los seres humanos ya existían en esta tierra. Por ejemplo, nosotros vemos que los niños pequeños, nosotros debemos enseñarles a que hagan el bien, a que no mientan, a que compartan, cosas que siempre se le están enseñando a los niños pequeños y repitiéndoles. ¿Por qué? Porque nosotros, humanamente, está hacer siempre como lo contrario, como ser más egoístas, hacer el mal, mentir, por ejemplo. Cuando un niño, siempre se usa este ejemplo, cuando un niño pequeño, muchas veces los padres lo sorprenden por ejemplo, comiéndose el chocolate, el manjar del refrigerador o el chocolate que estaba guardado y ellos van y lo sacan y de pronto uno sabe que los niños están haciendo eso y el niño llega al lado de uno con la boca llena de chocolate y uno le dice, ¿te estabas comiendo el chocolate? ¿Y qué le va a responder el niño? No. ¿Por qué? Porque eso está, como les decía, en nuestra naturaleza, es normal. No es normal, pero es natural para nosotros mentir, es natural para nosotros ser egoístas, no querer compartir y tienen que de muy pequeño enseñarnos a compartir y siempre hay que decirle a los niños, hay que compartir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa tendencia que no cambia mucho siendo grandes, sino que realmente es una tendencia que está en nuestras vidas como seres humanos. Entonces, el problema está en nuestro corazón como seres humanos y no que la Biblia lo trae, sino que la Biblia nos ayuda para ser conscientes de que hay cosas que no son correctas. Por lo tanto, el problema del pecado está en el ser humano y no tiene su origen en Dios. Porque hay personas que dicen, si Dios creó todas las cosas, entonces también creó el pecado, creó el mal, ¿cierto? Hemos escuchado, yo creo, muchas veces estos argumentos, pero en realidad esto no es así. Porque el problema del pecado
es el resultado de la desobediencia voluntaria que el ser humano tiene de los preceptos de Dios, de las cosas que Dios nos enseña y nos dicen que son buenas. El pecado o pecar es el resultado de una desobediencia voluntaria, no impuesta, voluntaria. Nosotros desobedecemos voluntariamente a Dios. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Entonces nosotros vamos a ver hoy día, todo esto a manera de introducción, vamos a ver hoy día, vamos a tratar 3 puntos fundamentales. Primero, el origen del pecado. Segundo, la consecuencia del pecado. Y tercero, la derrota del pecado. El origen, la consecuencia y la derrota. Lo vamos a desarrollar durante este estudio. Vamos propiamente tal al estudio. Como les decía, el origen del pecado no comenzó con la Biblia, no comenzó en la tierra, no comenzó con los seres humanos, si se puede decir así. Más allá del huerto del Edén, antes de que Adán y Eva estuvieran en el huerto del Edén, apareció el pecado. ¿Y saben dónde apareció el pecado? Increíblemente para nosotros pensarlo, en el cielo. ¿Y saben con quién apareció el pecado en el cielo? Con Satanás. Vamos a ver, por favor, les pido, si pueden abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel, profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 28. Ezequiel 28, y nosotros vamos a ver algo interesante con respecto a la aparición del pecado, en lo que nos enseña la Escritura. Fíjense, Ezequiel 28, versículo 12 en adelante. Vean lo que dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí le está hablando al rey de Tiro, pero se usa el ejemplo con Satanás en el cielo. Fíjense, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, porque el rey de Tiro evidentemente no estuvo en el huerto del Edén, sino que Satanás y los ángeles de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí está hablando de la creación, cuando Dios creó a este ángel, Lucifer, que nosotros hoy conocemos como Satanás, que era el más hermoso de los ángeles creados. Versículo 14 de Ezequiel 28. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, está hablando de un ángel protector, de un ángel hermoso, que se halló pecado en él, se halló maldad en él. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse por ceniza sobre la tierra a todos los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué está diciendo en este versículo de Ezequiel, capítulo 28? Está diciendo que este querubín hermoso se enalteció por su hermosura, se corrompió por su sabiduría. O sea, está diciendo que este Lucifer, lucero hermoso de la mañana, el querubín más hermoso que había en el cielo, por su hermosura, por su sabiduría, se enalteció, se halló maldad en él. Y es tan interesante porque uno podría decir, bueno, Dios, ¿por qué creó con la posibilidad, por ejemplo, que este ángel maravilloso se enalteciera? Fácil, porque Dios siempre hace su creación con un libre albedrío. Lo mismo que hizo con nosotros los seres humanos. Dios nos creó con una posibilidad de escoger servirle y seguirle por voluntad propia.
no por imposición. Los ángeles de la misma manera. Y para fundamentar, miren, el problema que tuvo este ángel hermoso, el más hermoso de los ángeles que había en el cielo, acompáñenme ahora al libro de Isaías. Retrocedamos un poco en la Biblia, Isaías en el capítulo 14, y vamos a ver otra descripción de este lucero hermoso, ángel precioso. Isaías en el capítulo 14, en el versículo 12. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y fíjense lo que dice aquí: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, las estrellas o los ángeles de Dios. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjense lo que pasa con este hermoso ángel o lucero que estaba en el cielo, que vivía en un ambiente, se podría decir, perfecto, creado por Dios. Así como el hombre vivía en un ambiente perfecto para él, creado en el huerto del Edén, también falló. Así, primero que el hombre, falló este hermoso lucero de la mañana. Fíjense lo que dice y poner atención en la forma que este lucero hablaba o reflexionaba en su corazón. Versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré. Noten la forma que lo dice. Al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Sobre el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el problema de él? El problema de él es el orgullo, porque él dice: subiré, me levantaré, me sentaré. Nuevamente dice: subiré y seré. Lo que nosotros vemos aquí es un orgullo, una altivez, una autosuficiencia que este lucero de la mañana maravilloso creado por Dios se tuvo en su corazón. Comenzó en él al verse superior a los demás, al verse el más hermoso de los demás, al verse que él tenía, como veíamos en Ezequiel, más sabiduría que los demás. ¿Qué pasó? Se comenzó a envanecer. Comenzó a envanecerse, a creerse más superior, mejor que los demás. Por eso dice, insisto, subiré, me levantaré, me sentaré, subiré y seré. Este lucero lo que hace aquí es lleno de orgullo, lleno de autosuficiencia. Y eso provocó su caída. Y dice la Escritura que cuando Dios envió fuera del cielo a Satanás, dice que Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles con él. Y esos son los que se han convertido lamentablemente en sus demonios, en sus seguidores, en sus secuaces, si se puede decir. Pero ¿dónde está el problema de él? El problema estuvo dentro de él. ¿En qué? En su orgullo. No nos olvidemos que el Proverbio 16:18 dice que antes de la caída está ¿qué? La altivez de espíritu, el orgullo. Es algo por lo que nosotros, hermanos, debemos tener mucho cuidado también. Nosotros, como hijos de Dios, no estamos exentos a esto. Al contrario, no sentirnos orgullosos, no sentirnos superiores. La Escritura dice que nosotros debemos estimarnos a nosotros mismos, a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice también la Escritura que nosotros no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. ¿Y qué concepto debemos tener nosotros de nosotros mismos? Un concepto de que no servimos para nada, de que Dios nos usa solamente por su amor, por su gracia, porque Él en su amor tan grande nos escogió, pero nada más, no tenemos ningún mérito. Entonces Satanás cayó por su orgullo y por su autosuficiencia, dejando de lado su comunión con Dios. Y es algo, hermanos, como les decía, que a nosotros también nos puede ocurrir. Debemos tener mucho cuidado de no sentirnos autosuficientes. A lo mejor usted me va a decir: no, yo creo en Dios,
yo dependo de Dios, yo confío en Dios, el Señor siempre está conmigo. Y claro, puede ser que nosotros lo digamos de boca, pero ¿sabe cuándo nosotros nos volvemos autosuficientes, perdón? Cuando nosotros no leemos la Biblia todos los días, cuando nosotros no oramos todos los días, nos volvemos autosuficientes. ¿Por qué? Porque creemos que en nuestras fuerzas y en nuestras decisiones, lo que nosotros podemos hacer cada día, vamos a estar bien, aunque oremos o no oremos, aunque leamos o no leamos. Cuando no nos congregamos, hermanos, hoy, en este tiempo, esta es nuestra forma de congregarnos. Lamentablemente no podemos estar juntos de una manera física por el tema de la pandemia, pero esta es nuestra forma de congregarse. Me gustó mucho una frase que vi un día y que la compartí también en mis redes sociales que decía, conectarse también es congregarse. Porque eso es hoy nuestra forma de congregarnos. Entonces, si estando en la comodidad de nuestra casa, teniendo la posibilidad de tomar el celular, de poner el computador, de poner en la televisión un estudio bíblico a tal hora y no nos programamos para eso, hermanos, no separamos el tiempo para Dios, realmente nos volvemos autosuficientes. Y debemos tener cuidado con eso. ¿Saben quién fue el mayor ejemplo de mantenerse en humildad y en dependencia total de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que Él era Dios, pero estando aquí en la tierra, Él con toda su humanidad se mantuvo con un ejemplo de constancia en su relación con el Padre. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos en el capítulo 1, Nuevo Testamento. Evangelio de Marcos en el capítulo 1 y vamos a ver cómo es este ejemplo que Jesús nos deja de su dependencia total de su Padre. Marcos capítulo 1, versículo 32. Fíjense lo que dice. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Cuándo fue esto? Cuando llegó la noche. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido desde que llegó la primera persona hasta que se fue la última? No lo sabemos. Solo sabemos que cuando llegó la noche, luego del que el sol se puso, le trajeron a muchas personas, muchos enfermos, muchos endemoniados, y Jesús se dio el tiempo para estar con ellos. Es decir, empezó cuando llegó la noche y tiene que haber terminado bastante tarde. Pero fíjense lo que dice el versículo 35, y aquí está la clave. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué hacía? Oraba. ¿Se dan cuenta, hermanos, el ejemplo tremendo que nos da nuestro Señor? Se acostó muy tarde, muy de noche, sanó a muchos, libró a muchos endemoniados, sanó a muchos enfermos, pero aquí dice que se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, es decir, se levantó de madrugada. ¿Cuántas horas habrá dormido el Señor? No lo sabemos, pero no fueron muchas. Pero no fue una excusa para él el haberse acostado tarde, sirviendo a su Padre, cumpliendo su responsabilidad y después volverse al otro día, levantarse temprano. ¿Por qué? Porque él necesitaba tener comunión con su Padre, necesitaba orar. Y nosotros, hermanos, ¿cuántas veces nosotros, con la excusa de que estamos muy cansados, no nos levantamos temprano cuando nos congregamos físicamente el día domingo? ¿Y cuál es la excusa de muchas personas? Yo lo he escuchado muchas veces, por muchos años, en diferentes personas, cuando nos congregamos físicamente en el templo, los hermanos dicen, no, es que el domingo no me levanto, porque es el único día que tengo para descansar. Entonces aprovecho de descansar. O ahora, cuando tenemos la posibilidad de conectarnos, no, es que no me levanto temprano porque para conectarme día domingo a las 10, a las 11 de la mañana, pucha, qué lata. O como lo hace aquí el Señor Jesús. Un día cualquiera se acostó tarde, pero se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Es un ejemplo, hermano. ¿Cuál fue la última vez
que te propusiste en tu corazón, levantarte muy de mañana para tener comunión con tu Padre Celestial? Es un desafío. Esto es un negarse a uno mismo, porque todos estamos cansados, todos tenemos actividades que hacemos y sentimos a veces que estamos tan agobiados, hermanos, pero no es una excusa para no tener comunión con Dios. Porque cuando no la tenemos, ¿qué pasa? Nos hacemos autosuficientes y puede entrar el orgullo en nuestra vida. Debemos cuidarnos mucho de eso, hermanos. Volviendo al tema del pecado, el pecado entró a la humanidad ¿con quién? Con Adán y Eva. Primeramente con Eva. ¿Por qué? Por su desobediencia a un mandato explícito de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? Mira, Adán, tienes todos estos árboles, tienes todo este huerto para que te alimentes de todas estas plantas y árboles que hay aquí. Solo no comas de este árbol, del fruto del bien y del mal, porque si comes vas a morir. Obviamente Dios estaba hablando de una muerte espiritual. Ahora, ¿había algo de especial en ese árbol? No. Hay gente que lo representa con una manzana roja. No sabemos, la Biblia nos dice si es una manzana o no es una manzana. Lo que sí nos dice la Biblia es que Dios le dio la orden de que no comieran de ese árbol. ¿Dónde está el problema? Que Adán no transmitió bien a su mujer y por lo tanto su mujer, conocemos la historia, se dejó seducir por Satanás y Satanás le dijo, no vas a morir, come, y la mujer tomó del fruto y comió. ¿Y qué pasó? Que fue y le dio a Adán. No le obligó, sino que le dijo y Adán comió voluntariamente. La mujer comió voluntariamente, Adán comió voluntariamente. Entonces, ¿cuál es el pecado original de la humanidad? ¿Cuál es el problema original de la humanidad? ¿Cómo entró este pecado en la humanidad? ¿Sabe con qué? Con la desobediencia. Tan simple como eso. Desobediencia. Y nosotros somos muy desobedientes a Dios. Tenemos su palabra, nosotros en este tiempo, su palabra, Antiguo Testamento, los profetas, desde el Génesis hasta los profetas mayores, menores, los libros de sabiduría que están, los libros históricos, todo tenemos del Antiguo Testamento, tenemos todo el Nuevo Testamento, la vida y obra de Jesús, la primera iglesia con los apóstoles, con Pablo, Pedro. ¿Y qué hacemos? Desobedecemos. Tenemos todo ese material para no hacerlo. ¿Y qué hacemos? Desobedecemos, hermano. Entonces el pecado original de la humanidad, ¿cuál fue? La desobediencia. Y eso es como el origen del pecado, el primer punto que yo les dije que íbamos a ver de nuestro estudio, el origen del pecado. ¿Dónde se originó el pecado? En el cielo, en Satanás, porque se sintió autosuficiente, se dejó llenar de orgullo por saber y creer que era el mejor de todos. Ahora, la consecuencia del pecado. Veamos cuál es la consecuencia del pecado. Sigamos con Adán y Eva. Desobedecieron a Dios. El pecado o la desobediencia entró en la humanidad. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Punto número 2. ¿Cuál es la consecuencia del pecado en la humanidad? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que ocurrió con ellos? Miren, vamos al Génesis, por favor. Busque conmigo en Génesis, en el capítulo 3. Fíjense aquí lo que nosotros tenemos con respecto a la desobediencia. ¿Qué pasó? Ellos desobedecieron. Una vez que desobedecieron, bueno, leámoslo mejor para que veamos qué es lo que dice aquí. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que ocurrió? Génesis 3:8. Una vez que ya ellos habían pecado, ya habían tratado de ocultar su pecado, cosiendo con hojas de la higuera, se hicieron como una especie de delantal, algo para taparse el pecho, el taparrabo. Eso fue lo que ellos intentaron hacer, pero en Génesis 3:8 dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
Dios entre los árboles del huerto. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva en sus vidas? Vergüenza. Ellos sintieron vergüenza. Trataron de esconderse. Trataron de ocultarse de Dios. Porque aquí dice, oyeron la voz de Dios. ¿Y qué ocurre cuando oye la voz? Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué se escondieron? Porque como decimos nosotros, se acusaron solitos de que algo malo habían hecho. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ocurre a nosotros cuando sabemos que hemos desobedecido a Dios? Cuando estamos conscientes de que hemos hecho algo que no le agrada a Dios. ¿Y qué hacemos? Nos avergonzamos. Nos sentimos culpables. Sentimos una vergüenza tan grande que como que nos escondemos de Dios. ¿Y qué ocurre? No oramos, no leemos porque tenemos vergüenza. Nos da vergüenza presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos en el fondo de nuestros corazones que hemos desobedecido y hemos hecho algo que a Dios no le agrada. Y la consecuencia natural primera es vergüenza. Y tratamos de escondernos de la presencia de Dios. Adán y Eva trataron de cubrir ellos su pecado. Trataron ellos de solucionar el problema. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 7. El anterior de que leímos. Después que ellos habían comido Eva y Adán, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué sucede con ellos? Tratan de solucionar el problema. Se vieron desnudos. Antes de esto, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no tenían conciencia del pecado, de la desobediencia, de voluntariamente no estar buscando obedecer a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se dieron cuenta cuando comieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza y trataron de cubrir ellos su error. ¿Cómo? Porque ¿quién les dijo? ¿Quién les dijo que tenían que cubrirse? ¿Quién les dijo que tenían que taparse? Solo su conciencia, al darse cuenta de que estaban desnudos y ellos innatamente trataron de cubrirse. ¿Se ha dado cuenta usted o se ha visto usted alguna vez en la situación de que ha cometido un error y trata de arreglarlo, solucionarlo usted? En vez de ir a los pies de Dios, pedir perdón y pedir que Dios le ayude a solucionar ese problema. Porque así somos nosotros, igual que ellos. Nosotros muchas veces decimos, pero ¿cómo? Adán y Eva hicieron esto y por culpa de ellos. No. Todos tenemos la misma responsabilidad porque nos pasa exactamente lo mismo. Cuando cometemos pecado, nos sentimos avergonzados. Tratamos de solucionar el problema. Pero algo muy interesante, que en Juan 1:9 la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, cuando cometemos pecado, cuando cometemos un error, cuando hacemos algo que sabemos que no le agrada a Dios, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Confesarlo. Ir donde Dios. Decirle que hemos cometido un error. Ahora, ¿para qué ir? Me podrá decir alguien, ¿para qué ir si Dios ya sabe lo que hicimos? ¿Para qué ir si Él ya sabe que cometimos un error? Fácil. Cuando nosotros hacemos esto de ir donde Dios y confesar, como dice primera de Juan 1:9, confesamos a Él nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, nos obliga ¿a qué? A humillarnos delante de Él. A entender que nuestra condición no es la correcta y que necesitamos el perdón de Dios. Entonces la confesión del pecado nos lleva a humillarnos, a la humildad. Y eso es lo que muchas veces nosotros no queremos hacer. No queremos humillarnos. Queremos seguir en nuestro orgullo. Pero no es así. Porque la Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia del pecado es muerte, muerte espiritual. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en nuestro Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso aparece en Romanos 6:23, si lo quiere apuntar. O sea, la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Entonces,
¿Qué pasa? Si bien es cierto, Dios nos perdona, cuando nosotros vamos, como decía Primera de Juan, vamos y confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Pero nosotros debemos recordar que muchas veces las consecuencias del pecado van a estar, van a seguir. Van a seguir. No porque Dios nos perdone, las consecuencias van a desaparecer. Nosotros muchas veces las consecuencias tenemos que afrontarlas nomás. Porque son consecuencias de nuestra decisión, de nuestra acción. Por ejemplo, si yo siempre miento, tengo ese problema, siempre miento y le pido perdón a Dios, ¿Dios me perdona? Sí, si confieso mis pecados, dice la Escritura, Dios me perdona. Pero si yo miento y le miento a las personas que están a mi alrededor constantemente, ¿qué van a pensar esas personas de mí? Que soy un mentiroso. ¿Dios me perdona? Sí, Dios me perdona, pero ¿cuál es la consecuencia? Que la gente va a pensar de que yo soy un mentiroso y no van a confiar en mí. Por eso es tan importante que nosotros debemos tener cuidado, porque hay consecuencias y nosotros debemos saber que esas consecuencias nos van a afectar. Lo otro también es que el pecado no me afecta solo a mí como persona, sino también a quienes me rodean, las personas que están alrededor mío. Si volvemos al ejemplo de Adán y Eva, Adán debía transmitir bien a Eva. No transmitió bien porque Eva se dejó engañar por la serpiente. Pero fíjense el detalle. Eva se dejó engañar por la serpiente, pero no recapacitó, sino que llevó a Adán a que hiciera lo mismo, a cometer el mismo error. Entonces, Eva cuando pecó no quedó conforme con desobedecer a Dios, sino que también estimuló a su esposo a que hiciera lo mismo. Esposas, mujeres de Dios, ¿alguna vez han instado a su marido a cometer un error por querer tener un beneficio personal de algo o por querer conseguir algo que ustedes querían? Debemos tener cuidado. Ustedes, damas, deben tener mucho cuidado. Porque la consecuencia principal fue de Adán. ¿A quién le pidió Dios responsabilidad después? A Adán, por supuesto. Pero la mujer también tuvo su consecuencia por su desobediencia. Instó a su marido. ¿Y qué hizo Adán cuando Dios lo enfrentó? Adán dijo, pucha, la mujer que me diste, Señor. Y Dios le preguntó a la mujer, ¿qué pasó? Y Eva dijo, la serpiente. O sea, está en nosotros como seres humanos no asumir nuestra responsabilidad. Pero cuando Dios nos confronta, hermanos, no tenemos dónde escondernos. Cuando Dios nos confronta por medio de su palabra. En Génesis 3:11, siguiendo esta historia, se los voy a leer, le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Fíjense, Dios le pregunta a Adán, ¿por qué Dios no va y le dice, ¿por qué comiste del árbol? ¿Por qué Dios no hace eso? ¿Saben por qué? Porque Dios está intentando darle la oportunidad que él reconozca. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Dios sabía, por supuesto que sabía. Le vuelve a preguntar, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? Dios sabía que Adán y Eva habían comido, por supuesto que sabía, pero Dios le está dando la oportunidad, hermanos. Dios es un Dios de oportunidades. Si Adán, no sabemos, pero podemos pensar, si Adán hubiera dicho, Señor, me equivoqué, perdón, no debía haberlo hecho, me dejé engañar. Eva me dejé engañar por ella, y Eva hubiera dicho, Señor, perdóname, me dejé engañar por la serpiente, pero no, ellos traspasan la responsabilidad a otros, no la asumen. Pero fíjese aquí, Dios va directo al problema. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué te tapaste en el fondo? Y Adán no tuvo nada que decirle en ese momento. ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Y Adán, ¿cómo responde? La mujer. Él podría haber dicho, sí, Señor, comí, me equivoqué, perdóname. Habría sido tal vez otra de la historia. Bueno, está todo dentro del plan de Dios, por supuesto, para que después viniera la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Obvio, está todo dentro del plan de Dios, pero fíjense, nos muestra cómo lo que ocurrió en el huerto sigue ocurriendo hoy y se repite día tras día en la vida de los cristianos. Consecuencia del pecado. Como les decía yo, el punto 2. Punto 1, el origen del pecado. Punto 2, la consecuencia del pecado. Veamos ahora el punto 3,
y este punto es súper importante porque es la derrota del pecado. ¿Saben? El pecado ha sido derrotado, perdón. Derrotado ha sido el pecado y Satanás con sus artimañas. ¿Cómo? Sigamos viendo. Leímos hace un rato atrás Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe? Lo hermoso de este verso, de este versículo, es que no queda con la muerte. La paga del pecado es muerte. Y no queda ahí. Al contrario, nos da esperanza porque dice, porque el regalo, la vida eterna está con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque Él venció la consecuencia del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Cristo venció la muerte en la cruz. Cristo venció el pecado en la cruz. Cristo cargó sobre Él nuestro pecado, venciendo para que nosotros ya no vivamos más una vida miserable en la condición en la que nosotros lo vivimos habitualmente. Fíjense, por favor, acompáñenme a Colosenses, Nuevo Testamento, Colosenses en el capítulo 2. En Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos de todos los pecados. Fíjense, ¿qué dice? Que estábamos muertos en pecado. Vivíamos en la incircuncisión. Sabemos que la circuncisión en el Antiguo Testamento es la señal del pacto de Dios con el pueblo de Israel, pero aquí está hablando de una incircuncisión espiritual. Dice que en esa incircuncisión nos dio vida juntamente, perdonándonos de todos, hermanos, de todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Cuando dice esto, aquí se refiere anulando la sentencia que había en contra de nosotros. Cristo la anuló. Sigamos leyendo, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? Esto es lo más maravilloso. Clavándola en la cruz. Cristo, con su muerte expiatoria, clavó en nosotros, clavó esta acta, la quitó de en medio y la clavó en la cruz simbólicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya esa acta de sentencia que había en contra de nosotros ya no tiene efecto porque está clavada en la cruz junto con nuestro Señor Jesucristo, de una manera simbólica. O sea, el Señor venció la muerte, venció el poder del pecado y venció toda autoridad satánica que se quiera poner en contra de él. Fíjense el versículo 15 de Colosenses 2. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Nuevamente en la cruz. El Señor Jesucristo venció en la cruz. ¿Saben? Satanás tiene que haber pensado cuando vio al Señor Jesucristo crucificado. Él tiene que haber pensado, bien, ganamos, gané. Lo hicimos, le decía a su demonio. Estoy suponiendo, por supuesto. Lo hicimos, bien, ganamos. Conseguimos que muriera, que lo matara. Él no se esperaba que Jesús naciera, resucitara, perdón. No se esperaba que Jesús resucitara al tercer día. Entonces, cuando Jesucristo resucitó al tercer día, anuló completamente la condenación que había hacia nosotros. Venció el pecado. Ya el pecado no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y venció toda potestad, toda autoridad de influencia satánica, la venció en la cruz con su sacrificio. ¿Saben por qué es tan importante? Porque la única persona que podía tomar el lugar de nosotros los pecadores era alguien sin pecado. ¿Quién? Jesucristo. Por eso dice 2 de Corintios en el capítulo 2, en el versículo 5, dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, hermano. Él, sin tener por qué, sin nunca haber fallado,
era el único que se podía poner como este cordero sin mancha, sin pecado, podía pagar por el sacrificio, llevando su sacrificio a la cruz por todos nuestros pecados. Ahora, uno dice, ok, bueno, Jesús venció el pecado. Excelente. Qué bueno que Jesús venció el pecado. Por lo tanto, nosotros ya no estamos bajo el yugo del pecado. Claro que no estamos bajo el yugo del pecado. Excelente. Pero hay un problema porque hay personas que dicen como Jesús ya venció el pecado, entonces ahora ellos pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, porque ya no hay pecado. Pero no es lo que nosotros debemos hacer, porque Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿vamos a seguir en el pecado ya que Cristo pagó? ¿Vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado en la cruz, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a seguir viviendo en Él? Nosotros ya estamos muertos al pecado. Piense usted en el ejemplo. Un cuerpo muerto que está en el suelo tirado, muerto ya, inerte. Trate usted de tentarlo. Trate usted de llevarle algo que era su lucha, un vicio o alguna tentación. Llévele a ese cuerpo muerto. ¿Qué va a pasar con él? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Dice la Biblia que nosotros simbólicamente estamos muertos al pecado. Entonces, ¿por qué pecamos? ¿Por qué seguimos pecando? Fácil, porque dejamos de mantener nuestra relación personal con el Señor. Por lo tanto, nosotros permitimos que este cuerpo ya muerto, en cierta medida, como que reviva nuestra carne, siga viviendo, y esa carne es insolente y trata de oponerse a Dios y a todo lo que sea de Dios. Por lo tanto, ese cuerpo que debería estar muerto, nosotros mismos le damos vida porque nos dejamos atraer del pecado que hay en nuestra vida, nos dejamos atraer y seducir para que ese pecado dé a luz la muerte. En cambio, como estamos muertos al pecado y estamos vivos por la cruz de Cristo de manera espiritual, si nosotros alimentamos nuestra vida espiritual con la oración, con la meditación de la palabra, con congregarnos, ¿qué va a ocurrir? Que nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo espiritual va a vivificar más y más, y nuestro cuerpo carnal de muerte va a ir muriendo cada vez más. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. La cruz, en ese tiempo, que era un instrumento de muerte. La gente entendía perfectamente que si alguien tomaba una cruz era porque iba a morir. Entonces Jesús le dice, el que quiera venir en pos de mí, muera cada día a sí mismo y sígame. Eso es un negarse. Eso es algo que nosotros deberíamos seguir, procurar, morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya Cristo está en nosotros. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino más Cristo vive en mí. Entonces, como conclusión a este estudio que hemos visto, el origen del pecado. ¿Dónde estuvo el origen del pecado? En el cielo, en Satanás. ¿Cuál es el origen? El orgullo, la desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios nos da un libre albedrío para que nosotros podamos escoger, servir y seguirle voluntariamente. Después vimos la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. La paga del pecado es muerte. En nuestra vida, ¿cómo se manifiesta? En condenación, en vergüenza, en querer arreglar nosotros nuestros pecados, y tratar de solucionarlos. Pero no es lo que nosotros debemos hacer. ¿Y cuál es la derrota del pecado, hermano? ¿Dónde está la derrota del pecado? En la cruz. Cristo ya venció. Cristo derrotó el pecado. Por lo tanto, nosotros debemos tomarnos de eso para poder avanzar, caminar cada día y seguir creciendo en nuestra relación personal con Dios. Como conclusión, el pecado no es producto de la voluntad de Dios, sino de una decisión voluntaria de desobedecer al mandamiento que Dios nos da. El pecado es el resultado de una desobediencia voluntaria. O sea,
Hay personas que dicen que pecado se usaba como ejemplo cuando en la antigüedad ponían un blanco para tirar flechas, y cuando las personas lanzaban las flechas y las flechas no caían en el blanco, decían pecado. Erró al blanco, erró el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Obedecer a Dios. Cuando nosotros erramos ese objetivo, cometemos pecado. Erramos al blanco. Servir y obedecer a nuestro Dios. Segundo, la consecuencia del pecado, ¿qué es? Muerte espiritual, vergüenza y condenación. ¿Saben lo maravilloso de todo esto? Que el apóstol Pablo, en el capítulo 7 del libro de Romanos, él habla y dice que él quiere obedecer a Dios, pero no puede. Que dentro de él está el obedecer a Dios, pero siempre encuentra que termina haciendo lo contrario. Entonces él, finalizando el capítulo 7 de Romanos, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Llega a la conclusión que es un miserable. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado trae esto, un conflicto interno en nosotros de vergüenza, condenación. Pero Pablo, conociendo la Escritura, sabiendo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, parte el capítulo 8 en el versículo 1 del libro de Romanos y dice: pero a los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. ¿Lo entiende usted? Yo no lo entiendo. Yo merezco condenación, merezco pecado, pero ¿saben qué? La Biblia dice que no hay condenación. No tenemos condenación, porque el acta de la condenación fue clavada en la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si bien es cierto, la consecuencia del pecado es muerte, vergüenza, muerte espiritual, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tercera conclusión: en Cristo tenemos victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque si confesamos nuestros pecados, como lo vimos en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Pero hay una acción voluntaria: confesar nuestros pecados. ¿Saben? Nosotros podemos optar vivir en pecado o vivir agradando a Dios. Finalmente es una decisión nuestra. Y la pregunta final y reflexiva es: ¿qué vas a decidir? ¿Servir y agradar a Dios o vivir en pecado? Ojo, porque las dos decisiones tienen consecuencias. Y de verdad que nosotros deberíamos preferir servir al Señor y no dejarnos llevar por el pecado. ¿Es un conflicto? Por supuesto. El mismo apóstol Pablo, como les decía en el capítulo 7 de Romanos, explica que existe este conflicto. Pero él dice que él va a seguir sirviendo a Dios con su mente, con su espíritu y su corazón, aunque ve que en su carne hay una ley que se opone. No importa. Pero llega a la conclusión de que no hay condenación. ¿Por qué? Porque Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. La decisión, hermanos, es nuestra. Está en nuestras manos. Que decidamos servir, seguir creciendo y agradando a nuestro buen Dios. Eso quería compartirles. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros este estudio bíblico. Vamos a orar a Dios. Vamos a dar gracias por su palabra para terminar este estudio. Los invito a que oremos al Señor. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra tan maravillosa y que nos enseña, Dios, nos muestra realmente la condición que hay en nuestras vidas, muchas veces de pecado, de error, de hacer las cosas que no debemos hacer, pero vemos como tú ya venciste todo esto y tú quieres que nosotros crezcamos, avancemos en nuestra relación personal contigo a diario. Por favor, perdónanos de nuestros pecados, perdónanos de nuestras faltas. Por favor, ayúdanos a seguir creciendo, avanzando, caminando en nuestra relación personal contigo y no prestando oído a Satanás ni esas luchas que todos tenemos, Señor, sino que podamos avanzar, crecer y madurar en nuestra relación personal contigo. Muchas gracias por tu amor. Sigue cuidándonos, sigue guardándonos, cuida nuestro país, cuídanos de esta pandemia, Dios, por favor. Guarda a tu iglesia. Ayúdanos a animarnos unos a otros, Dios. Si hay hermanos que no se han estado conectando, que no los hemos visto, pon en nuestros corazones el deseo de llamarles, de hablar, de orar con ellos, de orar por ellos,
para poder animarles y poder estar juntos en esta comunión. Gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu fidelidad y pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, si usted quiere ofrendar, no se olvide que aquí abajo aparecen los datos para las ofrendas, para los diezmos. Siempre decimos, y es bueno recordarlo, si usted está invitado, si usted es primera vez que nos está acompañando, está en las primeras veces con nosotros, esto no es para usted. Esto es para nosotros los que llevamos tiempo y sabemos lo que es ofrendar y diezmar en gratitud a nuestro Dios. Así que, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Que Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Que tengan buenas noches, que descansen y que Dios les bendiga.